reunión con vecinos y vecinas del barrio de Boedo, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, sorprendió con afirmaciones como las siguientes, vamos a decirlo. No va a continuar con la construcción de nuevas viviendas sociales regaladas, dijo así, en las villas y asentamientos porteños, y va a destinar esos recursos a atender las necesidades de familias de clase media que llevan años pagando alquiler sin acceder a soluciones habitacionales propias. El jefe de gobierno argumentó que la demanda de viviendas en esos sectores es infinita y resaltó que en la ciudad hay más de 800.000 personas de clase media que también tienen derecho a ser asistidas ante lo que consideró una violación de ese derecho. Así que, señor Macri avisó que va a cambiar el foco de esto. Yo no voy a hablar de esto porque no soy experta, pero sí tenemos a expertos y expertas que forman parte de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que han salido en este programa, tienen una columna y en sus diversos programas, uno de ellos que es el derecho a la ciudad, abordan y hemos reflexionado ampliamente sobre estas temáticas, ¿no? Porque hemos analizado cómo se vive en los barrios populares, qué se ha estado haciendo, planes de reurbanización en esos asentamientos. Realmente hemos hablado largo y tendido, así que del otro lado la tengo a Catalina Marino, que es coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de ASIG, para hablar un poco y cómo reaccionamos a estos dichos. Cata, buenas tardes. ¿Cómo estás? Jimena te saluda. Hola Jimena, gracias por el espacio siempre. No, el placer es nuestro, Cata, siempre charlar con ustedes. Primero, bueno, si te parece, contame, porque justo miraba la página de ASIG también y otros informes que ustedes han sacado, y creo que habría que primero evaluar qué ha estado haciendo Macri en los barrios populares para empezar, que dice que tanto ha hecho y se va a poner a hacer otras cosas. No sé, yo lo pongo en duda, vos contame. Bueno, lo hemos hablado bastante en el programa, en otras columnas anteriores, pero bueno, lo cierto es que se nota un cambio de política de integración sociourbana, desde el nuevo gobierno, el gobierno de Jorge Macri, lo que eran los proyectos de integración sociourbana que habían iniciado durante la gestión de Rodríguez Larreta, se suspenden, no se avanzan, pero tuvimos un momento en el que se suspendieron las licitaciones, o se dieron de baja presupuestos, o se volvieron, se frenaron las obras, en un contexto marcado también a nivel nacional, ¿no? Por la suspensión de obras de infraestructura. En ese sentido, hay algunas obras que hoy continúan, pero no se han dado inicio a nuevos proyectos, a nuevos procesos, pero además incluso esas obras de los 4 barrios reurbanizados en la ciudad de Buenos Aires, ya hemos denunciado muchas veces que se tienen demoras, sí, que no están terminados, que son relevantes terminar porque justamente no hay recursos destinados ahí. Y creo que lo que hablamos a fin de año es, bueno, en el proyecto de presupuesto de 2026 nada está previsto para los barrios populares en términos de proyectos de integración sociourbana, y sabemos, o sea, y lo voy a poner de marco acá para esta nota, que es el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires tiene para el 2026 el presupuesto más bajo de los últimos 14 años. Entonces, ahí la prioridad definitivamente no está puesta en la política de vivienda, ¿no? Tal cual, tenía este dato enfrente mío, Cata, te lo iba a decir, ya lo dijiste vos, pero era ese dato, ¿no? Es el presupuesto más bajo previsto, o sea que muy difícil hacer algo. Y bueno, en ese marco vos lees entonces lo que dijo Macri, ¿y qué lectura haces también de lo que dice en relación a la clase media, ¿no? ¿Desde dónde lo dice? ¿Cómo lo toman ustedes ahí desde así? ¿Cómo lo hicieron lectura de eso? Mira, creo que me gusta la oportunidad de poder como diseccionar lo que dijo lo que dijo el jefe de gobierno en distintas facetas, ¿no? Bien. Hay una primera parte que es, algo de si la demanda es infinita en los barrios populares o si las viviendas son regaladas, la lectura que se hace de la propia política pública. Y sobre eso está bueno decir que, hay algo de la demanda, si se quiere, que parte de de los problemas habitacionales de la segregación urbana. Entonces, si hay demanda de vivienda o demanda de servicios públicos, recordemos, es porque en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, las familias que habitan allí no acceden a los servicios públicos formales. Lo digo porque si no parece que, lo que el jefe de gobierno anuncia es como que la integración de los barrios populares es construir vivienda, claro, y regalárselas a la gente que vive ahí. Bueno, en realidad, la construcción de vivienda en los proyectos de integración sociourbana se da para poder garantizar el acceso formal a servicios públicos.
así bien básico, pero como no existen los tendidos formales de agua, cloaca, pluvial, electricidad y demás, en muchos casos lo que se requiere es abrir calles para poder construir la infraestructura que garantice el acceso a servicios que en el resto de la ciudad se da por sentado porque nos llegan los servicios normales, formales, a la puerta de nuestra casa. Bueno, en las villas y en los barrios populares no pasa eso. Abrir calles Sí. es necesario para garantizar los servicios, y cuando uno abre calles significa que demuele viviendas de los propios barrios y esas viviendas tienen que ser reemplazadas en algún punto. Por eso se construye vivienda nueva. Después podemos discutir qué cantidad de vivienda, cómo las construimos, cómo las asignamos, en dónde, si se construyen afuera o dentro del barrio, si se construyen en altura o si se construyen dentro del propio barrio. Pero digo, primero solo para separar paja de trigo es, bueno, uno hace un proyecto de integración sociourbana para garantizar derechos básicos a los servicios públicos. Entonces, eso en primer lugar, que me parece relevante, o sea, usar esta oportunidad para un poco contar cómo son los procesos, ¿no? Bien. Entonces, algo de esto de las viviendas es interesante. Lo segundo es, bueno, las viviendas no se regalan, digo, todos los procesos de integración sociourbana se asignan viviendas, es cierto, cada uno tiene sus distintas reglas de asignación, digo, como cada proceso lo genera de distintas formas. En general con créditos hipotecarios a 30, 40 años, obviamente con facilidades por ser vivienda social, con distintos requisitos de acceso. No es lo mismo que acceder a un crédito del mercado, eso definitivamente. Y en todo caso, estaría bien proponer que la ciudad se discuta si integrar barrios populares no quiere hacerlo de esta manera, con la entrega de las viviendas en propiedad. Nosotros nos parece que más que dispuestos a discutir si uno debería en realidad por ahí construir vivienda para aumentar los parques habitacionales públicos, hacer un proyecto de alquiler social, que la propiedad se la mantenga el Estado y después, no sé, hay una serie de herramientas que uno puede utilizar para garantizar los derechos más básicos que uno puede tener, y aún así pensar que, cuidamos la propiedad del Estado, las tierras públicas, que eso igual en otros lugares de la ciudad vemos que se rematan tierra pública igual, sin mayores, ¿no? Sí. Miramientos, sí. Exacto. Entonces, eso en principio me parece interesante como para ponerlo sobre la mesa. Y quizás retomando lo que decías vos, de lo de la clase media, también es interesante que eso, la clase media no tiene acceso a política de vivienda y también tiene un derecho. Entonces celebro que se haga una lectura en base de derechos, ¿no? Como el acceso al derecho a la vivienda que se retoma en el discurso del jefe de gobierno. El tema con esto es que efectivamente la clase media no ha tenido grandes políticas de acceso a la vivienda, que obviamente no dependen solo de la ciudad, pero tampoco lo has propuesto esta gestión del gobierno local. O sea, una de las cosas que nosotros revisábamos en el presupuesto de 2026, no solo que el Instituto de Vivienda tiene, lo que decíamos antes, el presupuesto más bajo de los últimos 14 años, sino que dentro del presupuesto del IBCE, el presupuesto para créditos y para alquileres, que se han anunciado distintas políticas de covivienda, hay algunas cosas que se han sugerido en algún momento, tiene un 4% del presupuesto, no se aumentó ese presupuesto. Claro. Entonces, es llamativo. Sí, no, sobre el discurso digo esto, a mí me parece como eso, hay algo vacío en relación a la política de vivienda social también atrás, ¿no? Digo, hay un discurso, pero pues atrás no ha habido hechos, acciones que tampoco hayan avanzado en ninguno de los dos sentidos, ¿no? Porque también hay algo como decir, no me sale la palabra ahora, como de merecimiento, como la clase derecha también lo merece, pero y como si el sector popular no, hay como algo también de eso en la manera en que lo dice tal vez, pero también de atrás hay políticas vacías totalmente. Creo. No, y por eso, más allá del enfoque que uno puede priorizar, sin desmerecer que uno tiene recursos escasos y va poniendo la política pública, las prioridades de gobierno que han quedado muy claras en este gobierno, pero más allá de eso, nosotros celebramos las políticas de acceso a vivienda. Nos parece que de hecho la vivienda no es solo que uno tiene que focalizar en barrios populares o en personas en situación de calle. La política de vivienda tiene que ser una política integral, y eso requiere que uno piense en acceso al crédito, en alquiler social, en cómo movilizar suelo ocioso. Hay una serie de otras herramientas que se pueden utilizar pensando en la medida que uno vaya generando de manera integral la política de vivienda, posiblemente también vaya liberándose algunas demandas de alquileres, que entonces haga que funcione mejor
todo. Perfecto. Pero el anuncio en sí, por lo menos hasta ahora, excepto que haya, que hayan avanzado algo en estos meses, pero desde el anuncio de la legislatura a fines del 26, que fue a fines del 25, en el noviembre que se presenta, octubre, noviembre que se presenta a la legislatura, hasta ahora no hubo un anuncio de políticas de alquiler para clase media tampoco. Por lo menos que se exprese en el presupuesto, ¿no? Y eso también es relevante monitorearlo. Estás escuchando a Catalina Marino, que es coordinadora del programa de Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Cata, ¿nos podés resumir tal vez un poco justamente en el programa de ustedes de Derecho a la Ciudad los distintos puntos de análisis que han tenido? Porque bueno, como decía, han analizado mucho diversas temáticas en relación a la vivienda también, y para contarnos un poco y también dónde pueden encontrar quienes estén interesadas en acceder a todo el material que ustedes publican, que como siempre digo, es muy útil y da información certera sobre las cosas que a veces falta. Sí, perfecto. Bueno, nosotros tenemos un buen análisis hecho de lo que son las políticas de vivienda, sobre todo cómo se expresan eso en el presupuesto que se presenta desde gobierno a la legislatura. Creo que eso es lo más actualizado que se puede encontrar en el análisis del presupuesto de vivienda para el año 2026, y eso lo pueden encontrar en la página web de ASIG, que es www.acij.org.ar. Y ahí están colgados los últimos informes y, por supuesto, disponibles análisis también de lo que fueron los procesos de integración sosurbana de barrios populares, análisis de lo que son las políticas de situación de calle y también bastantes análisis que tenemos sobre alquileres en la ciudad, la encuesta inquilina que hacemos con otros aliados investigadores de CONICET, el CELS, otros institutos académicos, que también nos da un panorama sobre lo que es alquiler en la ciudad. Y eso nos aporta un dato un poco más integral sobre esta situación. Vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Catalina, te queremos agradecer mucho la charla. Así, como siempre, estamos en contacto porque el contrato se ha renovado. Además, así sigue con algo con R hasta donde hemos firmado. Así que, Cata, nos estaremos charlando pronto y gracias por tu tiempo. Perfecto, muchas gracias. Estaremos viéndonos a lo largo del año entonces. Un saludo grande. Catalina Marino, escuchabas, es coordinadora del programa de Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Como siempre decimos, cuando no tenés información a mano, ASIG te la trae en diversos programas de diferentes temáticas, no solo de la ciudad, sino también de la democracia, el fortalecimiento de la democracia, el acceso a la justicia y apertura del Poder Judicial, justicia fiscal, derechos sociales de la niñez, derechos de las personas con discapacidad y derecho a la ciudad, de lo que estuvimos hablando hoy, en especial políticas de vivienda y los dichos del jefe de gobierno Jorge Macri en relación a esto hace muy pocos días. Quédate hasta las 20, que Algo con R sigue en vivo por FM La Tribu. Seguinos en las redes. @algo con R en Instagram. @algo_con R en Twitter.